¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a Igualdades, este espacio que busca difundir para todos ustedes temas de igualdad de género abordados desde la perspectiva de los derechos humanos. Mi nombre es Berenice Bejarano. El día de hoy tendré la fortuna de compartir con ustedes un tema interesantísimo. Hablaremos acerca de micromachismos. Normalmente estamos muy acostumbrados a hablar del machismo. Conocemos quizás tan solo un poco los que no somos especialistas en el tema. Habrá quienes sí lo sean y tendrán un bagaje de información muchísimo más amplio, pero cuando hablamos de micromachismos quizás sea un tema que nos resulte un tanto ajeno, un tanto distante, completamente desconocido de nuestro panorama. Bueno, pues el día de hoy abordaremos justamente micromachismos, conoceremos en qué consiste, cuáles son las circunstancias en las que se da, qué le favorece, qué lo propicia, quiénes incluso, porque cuando hablamos de machismo, quizás erróneamente solemos pensar que los únicos que favorecen estas condiciones son los hombres, y habrá que pensar, habrá que conocer que de alguna forma, quizás muy inconsciente, las mujeres también contribuimos a este tipo de circunstancias, de fenómenos que sí nos afectan a nosotras, pero que se convierte en un posible esquema que alguien más en algún momento, nuestras hijas, nuestras sobrinas, para quienes no tenemos hijos, nuestras amigas, puedan repetir. Así es que hoy la idea es que todos juntos, ustedes desde sus hogares, desde donde nos sintonicen, y nosotros aquí podamos conocer un poco más acerca de este tema, micromachismos, y que podamos llevarnos a casa algo para reflexionar, algo para trabajar, y que poco a poco podamos irlo desmenuzando y generando una situación diferente, un entorno mucho mejor para nosotros, y que eso evidentemente permeará en todas las personas que nos rodean, nuestros esposos, nuestras parejas, nuestras novias, en fin, habrá que pensar mucho en este trabajo y de verdad que será altamente satisfactorio. Les invito para que se queden con nosotros. Tenemos mucha información. Un poco más adelante platicaremos con Sofía, nuestra invitada experta en el tema, ya está con nosotros, así es que le invito para que esté ahí cómodamente en su casa. Súbale un poquito al televisor y permítanos llevarle toda esta información. A continuación comparto con todos ustedes un material llevado a cabo por la producción de este espacio. ¿No te ha pasado que se te descompone el auto y paras con el mecánico y de pronto no sabes por qué se dirige a tu acompañante para indicarle costos, la pieza dañada, porque pareciera que tú no sabes nada de mecánica y no entiendes de autos? A mí sí. ¿No te ha pasado que juegas con los hijos de tu vecino y de pronto él te pregunta ¿para cuándo tendrás los tuyos? Obvio, te sorprende la pregunta y sobre todo, ¿quién es él para preguntarte algo así? Y la verdad es que tú nunca has pensado en tener hijos porque no quieres y punto. A mí también me ha pasado. ¿No te ha pasado que vas en la calle y te tienes que cambiar de acera porque ves a un grupo de personas que te intimidan con ciertos piropos? A mí sí. ¿No te ha pasado que tus opiniones las toman menos en cuenta en el trabajo por tu condición de hombre? Yo también lo he vivido. ¿No te han dicho nunca, oye, qué mala cara tienes, arréglate de menos un poco? ¿De verdad no te han dicho, anímate con los niños, que un día te vas a arrepentir? A mí sí. A mí también. A mí también. Yo también lo he vivido. A mí también me ha pasado. Se llaman micromachismos, no por ser pequeños, sino porque se han normalizado en la sociedad y eso los ha vuelto invisibles. Qué importante es que podamos conocer toda esta información, de verdad que es altamente valioso que podamos ir caminando por la vida e ir tomando información que nos nutra, que nos permita ser mejores personas, mejores seres humanos, ya que justamente este espacio se trata de que podamos compartirles a todos ustedes, llevar hasta sus hogares, hasta su oficina, hasta el taller donde nos ven, donde nos escuchan, esta información que nos permita sentarnos y reflexionar, sentarnos y hacer conciencia, hacer un planteamiento de qué es lo que necesitamos hacer para que nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo como parejas, nuestro desarrollo como papás de hombres, de mujeres, pueda ser mucho mejor,
mucho más satisfactorio. Aquí creo que es importante que no perdamos de vista el alto grado de responsabilidad que tenemos con la gente que nos rodea. Si bien la mayor responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, de cuidarnos, de hacer que podamos ser mejores personas, de sanar a ese niño interno que quizás viene arrastrando situaciones difíciles, y que una vez que podamos hacerlo, esto sea en beneficio de quienes nos rodean, que podamos hacer que haya niños y niñas en nuestro entorno, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, plenos, conscientes de que hay una forma sana de caminar por la vida y de interactuar con los demás. Bien, más adelante, ya en cuestión de minutitos, tendremos la oportunidad de platicar con Sofía, nuestra invitada especialista en el tema. Yo le invito a que se quede con nosotros. Tenemos todavía mucho más. Esto es Igualdades. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Sofía para platicar de nuestro tema. Sofía, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tere, por la invitación. El tema del día de hoy es micromachismos. Y a mí me gustaría que pudiéramos ir desmenuzando un poquito el tema. Normalmente creo que todos estamos acostumbrados a hablar de machismo, en término un poco más general, particular según sea el caso, pero micromachismos quizás sea un poco menos común. ¿Qué debemos entender por micromachismo? Bueno, creo que voy a comenzar un poco por la definición primero, por ¿no? favor. Micromachismo es un concepto que acuñó Luis Bonino, él es español, Ajá. psicólogo, y lo que da cuenta con el concepto es que hay espacios, espacios y estructuras muy sutiles donde la violencia no se percibe como tal. Por eso le llama micromachismo, no porque sea mínimo, sino más bien porque son sutiles. Ya. ¿No? Porque son como en lo micro. Como microscópicamente. Exacto. Él le llama macromachismos a lo que ya conocemos de los machismos, violencias machistas, ¿no? Que es los golpes, que son los insultos, que esos son para él los macromachismos. ¿Qué sería el micro? El micro ¿Qué ejemplo es, podríamos dar? un ejemplo, él tiene como varios categorías, ¿no? Y una de las categorías es el del machismo utilitario, utilitario. Okay. Y en el micromachismo utilitario es, por ejemplo, decir, hay dentro de la casa las actividades o los quehaceres domésticos, yo sé que son para ti, pero te voy a ayudar. Entonces, ahí con este concepto, con esta palabra de ayuda, no estoy dando cuenta que es una responsabilidad común para todos los que vivimos en la casa, sino que es tu responsabilidad, pero yo te hago el favor de ayudarte, ¿no? Soy súper buena onda, entonces te voy a ayudar. Ese es uno. Otro son los micromachismos que son coercitivos. Esos son también percibidos en el caso de que como pareja tomemos un acuerdo y yo no lo cumpla. Ya. O tus proyectos como mujer no sean como los más importantes. ¿Por qué tienes que estar cocinando, cuidando niños, cosas por el estilo? Exacto. Pero además de que de estas actividades que se han considerado propias de la mujer, ¿no? Estos mecanismos lo que hacen es para perpetuar una hegemonía masculina y unos privilegios que se tiene en una sociedad patriarcal y que son aprendidos, algunos son inconscientes. Entonces no podemos decir que todas estas relaciones
desde micromachismos, sean completamente conscientes para las personas. Estamos hablando entonces de una situación muy cultural. Es algo que aprendemos desde chiquitos, tanto ellos como nosotras. Sí, en este sentido, por ejemplo, pensemos en que si tú estás casada y te ofrecen un trabajo muy bueno en otra ciudad. Entonces, ¿cómo van a decidir cómo vas a decidir Claro, si te vas o no? claro. Y muchas veces es en la pareja donde él dice, no, es que mi trabajo es muy importante. Y si tú ¿no? faltas en el hogar, ¿qué va a pasar? Porque vas a tener que estar más tiempo en tu trabajo, por ejemplo. Bueno, esa es otra, ¿no? Porque además sigue siendo utilitario. Ese es como ese micromachismo utilitario de te necesito en casa. Es hacer uso de la fuerza, de los cuerpos de las mujeres en un beneficio propio. Entonces, estos micromachismos lo que dan cuenta es que hay una relación desigual. Claro. Hay una relación también que es violenta, pero no se percibe como violenta. Muchas veces se piensa que son relaciones de cuidado, ¿no? Oh. O sea, por ejemplo, no, yo te estoy cuidando, tal vez vas a tener una responsabilidad muy grande y tú no vas a poder con ella, ¿no? Piénsalo bien, no es tan fácil, bla, bla, bla. Y ese tipo de diálogo lo que hace es dudar, que tú dudes de las decisiones que vayas a tomar, ¿no? Pero es algo como muy sutil porque dices, me está cuidando, ¿no? Hay un cuidado que está en realidad disfrazado, no es en realidad un cuidado, está disfrazado de mantener esta relación donde yo domino. Creo que el tema también abarca a estos macromachismos, pero además a una sociedad patriarcal. Entonces, no es que solamente se sitúe en ciertos espacios y de ahí ya no hay más, o sale a otro lado o no hay más. Es como un entramado muy interesante, porque entonces aquí se muestran relaciones también de poder. Y lo que muchas veces dicen, también las mujeres manipulan, ¿no? También las mujeres hacen eso, lo ponen en duda uno, no sé qué. Y como yo lo hago, ella también, y ya nos pusimos a mano, ¿no? Exacto, Esa ¿no? es la Así idea. Exacto, como de, ¿sabes? Pero cuando yo no sé, me voy a ir con los amigos, ella me hace un pancho, me dice esto, lo otro, aquello. Y entonces lo que vemos es que cuando se hace el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres, para ver cómo estas manipulaciones son distintas de las manipulaciones entre hombres y mujeres también. Las manipulaciones que hacen las mujeres son precisamente para dar vuelta a esta subordinación, para acceder al poder. También hay otras investigadoras que lo que han encontrado es que en estas violencias las mujeres a través de la manipulación intentan disminuirlas, intentan cambiar la respuesta. Entonces sí es importante reconocer que en los micromachismos está presente los privilegios de los hombres en este sistema patriarcal. Lo interesante aquí es que los hombres lo reconozcan, lo visibilicen, hombres y mujeres en realidad, ¿no? Pero y lo asumen como, ¿está bien? Claro, lo pueden asumir como está bien y lo pueden asumir como a mí me lo enseñaron así. O sea, ¿cómo le hacemos cuando nosotros entramos en este diálogo de reconocerlo y alrededor nuestro a veces no encontramos como los respaldos para... Un eco. Exacto, como el eco y además también como para decir, ¿quién más nos acompaña en este ir transformándonos, ¿no? Esto lo hace más difícil, supongo. En el caso de los hombres que se dan cuenta de esta situación y que intentan no incurrir en este tipo de situaciones, les representa un doble reto el que haya un amigo que le diga, ay, ¿cómo crees que lo haga tu vieja? Porque bueno, son los términos que se usan, ¿no? ¿Esto les implica un doble reto? Creo que es un doble reto y además tiene que ser también de las mujeres. Es decir, hay muchos de esto que nosotros también lo interpretamos como que de verdad está bien, ¿no? Entonces es un doble reto porque es en ellos la reflexión, en ellos el
tratar de que esa identidad hegemónica masculina que se comience a incidir, se comience a quebrar. Pero también de este lado es decir, claro, no estaba tan mal, ¿sabes? Como en esta sensación de, claro, sí, no estaba loca. Lo que hacemos en realidad es un trabajo para nosotras y para la sociedad. No es solamente que nosotras lo estemos haciendo personalmente, sino también colectivamente. Así es. Y entonces es súper interesante cuando una comienza a discutir esto y se encuentra con otra amiga u otras mujeres que también están en la misma sintonía de discutir esto. Y entonces es más fácil caminar acompañada, la verdad, siempre. Es más fácil. Digo, sentirse una en la soledad es como decir, híjole. Es como nadar contra la corriente. Sí. Y también sentir como que no fluyen las cosas, ¿no? En cambio, cuando uno va acompañada, dice, bueno, está fluyendo. La unión hace la fuerza. Por supuesto, y también, como decías tú, el eco, o sea, sentir que hay eco en un lugar que está. También, digo, estoy pensando en los feminismos, pero a partir de los años 70 también, digo, ya tiene mucho tiempo, hay hombres cuestionándose la masculinidad. Y hay muchos... Que eso es valiosísimo también, ya que si ellos trabajan la parte de terrenito que les toca, para nosotras sin duda será mucho más sencillo. Sofía, tengo que agradecerte mucho que el día de hoy nos hayas regalado esta plática tan interesante, tan nutrida y que seguramente nos deja ahí mucho para trabajar. Muchísimas gracias por estar en Identidades. Muchas gracias, sí. Tenemos más. Qué maravilla es que podamos tener invitados en este espacio que nos permitan conocer información tan detallada, tan puntual, incluso conocer cuándo se acuña un término y que eso nos permite desde el inicio, desde raíz, conocer el porqué, su origen, muchas circunstancias. Y si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría muchísimo retomar dos cuestiones que platicamos con nuestra invitada en el segmento anterior. Hay dos grandes cosas que podemos hacer, hay dos grandes tareas de las que nos podemos ocupar. Los varones, los hombres, preguntarnos si aquello que yo considero justo para mí, apto, necesario, indispensable para mi vida, también lo creo en las mismas categorías, en el mismo rango de valor, importante para ella, para mis hermanas, para mi pareja, para mis compañeras de trabajo. Ese es un planteamiento interesante. En el caso de las mujeres, habrá que pensar en aquello que no nos gusta, en aquello que nos duele, en aquello que nos lastima, en aquello que nos parece completamente desproporcionado, fuera de razón de ser, y entonces a partir de eso hacer un trabajo muy profundo, muy sensible de concientización para que podamos entonces decidirnos a comenzar a trabajar en ello. Para que quede todavía un poco más claro, tenemos algunos ejemplos que queremos compartir con todos ustedes. ¿Se ha percatado que es justamente en los baños de mujeres donde aparece un icono que hace referencia a que ahí se pueden cambiar los pañales del bebé? ¿O ha observado cómo en los comerciales de televisión donde se venden lavadoras, refrigeradores, estufas o detergentes, son precisamente las mujeres quienes salen en estos anuncios? Si usted es mujer, ¿en algún momento le han hecho referencia a que por ser ama de casa no se dedica a nada o no hace nada? Cuando vaya a hacer las labores del hogar es una tarea ardua y desgastante. O bien, ha escuchado comentarios como, sacaste lo inteligente de papá y lo guapa de mamá. Estos son ejemplos de micromachismos que viven de manera cotidiana las mujeres en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la escuela, y que precisamente por vivirlos de manera cotidiana son socialmente aceptados. ¿Qué piensas sobre que en los anuncios salgan donde se venden jabones, lavadoras, refrigeradores, sean las mujeres quienes lo anuncian? Pues es cuestión de costumbre, ¿no?
Es una costumbre que se tiene nada más. Mal, pero... ¿Crees que sea mal? Pues porque en la actualidad yo creo que tanto hombres como mujeres nos debemos de apoyar y ambos trabajamos, entonces no es mal visto que un hombre salga en un tipo de anuncio así, que sí salen. ¿Qué piensas sobre que las mujeres sean quienes salgan en los anuncios donde se venden refrigeradores, detergentes, lavadoras, o que en los baños de los centros comerciales salga el icono del baño de mujeres, que ahí se hace referencia que se puede cambiar el pañal? Pues que no hay igualdad de género, porque están diciendo que luego que la mujer está hecha para ese tipo de artículos, que la mujer se tiene que encargar de los hijos. Bueno, los micromachismos son prácticas que se expresan en gestos, dichos, actitudes en la vida cotidiana, que ponen de manifiesto la desigualdad de las mujeres, las lesbianas, los gays y las personas trans respecto de los varones. Se trata además de prácticas que están legitimadas por el entorno social, en contraste con otras formas de violencia machistas que son denunciadas y que se condenan habitualmente. Estas prácticas, por estar legitimadas socialmente, están naturalizadas y no se cuestionan. En algunos casos son sutiles y pueden resultar imperceptibles, y en otros se las desestiman. Si pensamos en ejemplos sobre micromachismos, encontramos en primer lugar en considerar, por ejemplo, a las mujeres como responsables centrales de las tareas del hogar y del cuidado de niños o niñas o de los adultos mayores, y que los varones pueden ayudar, entre comillas, a llevar adelante esta tarea, pero nunca son los responsables directos de las mismas. Otro micromachismo son expresiones que desautorizan la opinión de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Otro micromachismo es la de castigar o burlar a personas que no responden a los estereotipos de género que se esperan de ellas. Otro micromachismo encontramos en el acoso callejero. Y una vez que se produce el acoso callejero, es culpabilizar y llamar la atención a la persona que fue acosada, es decir, cuestionar sobre cómo estaba vestida, cómo caminaba, la hora, las calles por las que circulaba, cuestionar también si estaba acompañado o no. En fin, como vemos, estas son prácticas y discursos que circulan y se reproducen socialmente. Y en ese mismo sentido, creemos que es necesario realizar acciones que transformen a estas prácticas. Ahí la información, y en este momento permítame hacerle una invitación a que nos permitamos conocernos un poco más, una invitación a que nos demos un espacio entre este mundo vertiginoso que a veces son los trabajos, los problemas, las obligaciones que nos abruman y que pudieran ser una barrera para que no nos demos la oportunidad de enfrentar las situaciones verdaderamente importantes de la vida y que nos van a ayudar a ser mejor, y que eso sin duda alguna permeará y fluiremos en todos los sentidos, créamelo, permea de una manera extraordinaria. Bien, pues de esta manera llegamos al final de este espacio, agradeciéndoles, invitándoles a que sigan en sintonía con todos nosotros. Recuerde que Igualdades es este espacio que busca de una manera comprometida y honesta llevar hasta todos ustedes temas de género abordados desde la perspectiva de los derechos humanos. Los invitamos a que estén muy pendientes de la información que difundimos en este espacio, que nos acompañen también a través de las redes sociales. Aquí abajito de la pantalla están apareciendo las direcciones. Haga uso de ellas. Comentarios, sugerencias, la retroalimentación en este caso para todos nosotros es altamente importante, así es que yo lo invito a que haga uso de ellas, nada nos dará más gusto. Y bueno, pues me despido, no sin antes decirle que creemos altamente importante trabajar en nosotros mismos y que este trabajo, que es importantísimo, es lo que marcará la diferencia entre estar bien y estar mal. Yo le invito, por favor, a que lo hagamos. Si tenemos la información, no hay mayor crimen que no hacerlo. Por favor, sea feliz. Hasta el próximo programa.